Hola amigos de YouTube, como siempre es un placer saludarlos. Juan Cruz Sánchez de Laico y quien les habla, Alejo de Dovitis desde Buenos Aires, Argentina. Somos los creadores del canal de YouTube Tácticos y Estrategas y hoy tenemos un video especial de recordación que queremos no dejar pasar la fecha porque un día como hoy, 17 de enero, hace 10 años, yo estaba haciendo una de mis transmisiones en vivo en ICC del torneo de Weihansee, ¿no? El primer gran torneo que se juega, el primer gran torneo del año que se juega en Holanda, y de pronto se pararon los relojes, se hizo un minuto de silencio y se anunció la muerte de Robert James Fischer, Bobby Fischer para todos. A los 64 años ocurría en Islandia tras haber nacido en marzo de 1943 en Estados Unidos. Fue una noticia impactante. Sabíamos que no estaba en un buen estado de salud, pero nada hacía presagiar su fallecimiento. Y para recordarlo, vamos a analizar una partida que tiene aspectos tácticos, estratégicos y aperturas, y acto seguido un final. Y por supuesto que el legado de Fischer es tan grande que elegir dos partidas es totalmente arbitrario y estamos dejando de lado muchísimas buenas, como cuando le ganó a Reshevsky siendo un niño, como cuando hizo 11 en 11 en el campeonato norteamericano, cuando le dio mate a Donald Byrne. Bueno, tiene tantas y tantas partidas Fischer memorables que elegir dos realmente es un pecado. Pero en un espacio reducido queríamos elegir a dos rivales emblemáticos de él, como fueron Boris Spassky, que a su vez fue su amigo, y Tigran Petrosyan. Los dos fueron sus últimos peldaños para llegar a campeón mundial. En 1971 Fischer ganó la final de los matches de candidatos en Buenos Aires justamente contra Tigran Petrosyan, 6,5 a 2,5. Yo siempre digo en broma que me gusta el ajedrez porque yo nací justamente a fines de septiembre de 1971 y el match empezó justamente en esos días en Buenos Aires, entre dos colosos, y en julio de 1972 se concretó el match por el título mundial en Reykjavik y ahí venció de manera convincente a Boris Spassky en una recordada final y que algunos llaman el match del siglo. Entonces, más allá de todas las controversias que Fischer tenía, cuestiones de declaraciones realmente fuera de lugar, digamos, en algunos casos discriminatorias y demás, vamos a tratar de dejar todo eso de lado, no porque esté bien, sino porque no tiene que ver con este homenaje y vamos a dedicarnos al Fischer que tanto nos ha regalado con su ajedrez, con su pasión por el ajedrez. Y vamos a ver entonces la quinta partida del match de 1972, blancas Boris Spassky, negras Bobby Fischer. D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, defensa Nimzo-India. Fischer era un practicante de la defensa Nimzo-India y acá Spassky jugaba la variante de su ciudad natal, Leningrado, ¿no? Hoy convertida en San Petersburgo, que es alfil G5. Sin embargo, en el match, quizás sorprendido, Spassky jugó caballo F3. El negro jugó C5 y en esta posición se pueden jugar distintas jugadas. G3, E3,
A3 también. Spassky eligió E3, caballo C6, alfil D3, alfil por C3 velozmente y D6. Esta variante se la conoce como variante Hübner, pero se basa en Hübner, el gran maestro alemán que durante muchos años fuera el número uno de Alemania y estuviera en el top 10, ¿no? Digamos a finales de los 70 y primer lustro de los 80, que hoy día sigue siendo un gran jugador y una lista de partidas formidable. Y está basada en ideas de Nimzowitsch, ¿no? Que es un poco el creador de esta apertura y aparte quien pregonaba todo el tema del bloqueo, del trabajo de los peones contra los peones doblados y el rol de los caballos en esas posiciones trabadas. Tras B por C3, D6, el blanco hace E4, el negro bloquea con E5 y el blanco juega D5. Hay otras opciones, pero D5 es la principal. El negro pierde tiempos, pero consigue su objetivo, que el blanco bloquee el centro del tablero para que sus alfiles no jueguen bien. Caballo E7 y caballo H4 rápidamente preparando F4. Bueno, esta posición me recuerda mucho porque en el año 85 tuve la suerte de jugar con Miguel Najdorf y yo acá jugué en Roque, quedé peor y después de manera muy afortunada le terminé ganando. Pero la jugada correcta del negro es H6 amenazando jugar G5 y bloquear también el flanco rey, cosa que Fischer hizo por supuesto de manera inmediata. El blanco juega F4 y caballo G6. No hay lugar para E por F4, alfil por F4, G5, porque el blanco entrega una pieza con E5, se abre toda la posición y el rey negro está en problemas. De hecho, el rey blanco enroca mucho más fácil que el rey negro y no es recomendable intentar ganar la pieza. Estas ideas de bloqueo y estas jugadas como caballo G6 en su momento fueron novedad de Bobby Fischer de preparación para este match. Fischer era muy bueno en la preparación de aperturas y recordemos que trabajaba con un equipo reducido de analistas comparado con lo que tenía Spassky de su lado, que era todo el conglomerado de grandes maestros soviéticos a su disposición intentando retener el título mundial que, bueno, hasta políticamente los americanos les querían arrebatar, cosa que finalmente lograron. Aquí el blanco juega caballo por G6, F por G6, F por E5, D por E5, alfil E3, B6. El blanco tiene pareja de alfiles y peón pasado, pero el peón está controlado y los alfiles chocan contra peones propios, el alfil de D3, y contra peones ajenos, el alfil de E3. El blanco jugó en roque, el negro también, A4 y A5. El negro bloquea la posición por los cuatro costados y no para empatar, sino en busca de entorpecer los alfiles al máximo y después ir en pos de la victoria. En este caso, el blanco jugó torre B1, alfil D7, torre B2, torre B8, Fischer protege el peón de B6, torre B F2, dama E7, alfil C2 y G5. Noten cómo los peones negros siguen limitando, siguiendo la regla del gran Wilhelm Steinitz, al alfil rival. El alfil de 3 choca cada vez más contra esos peones. El blanco jugó alfil de 2, el negro dama E8, las blancas alfil E1, el negro dama G6, dama D3 y caballo H5. El negro no tiene problemas en cambiar torres y quiere activar a su caballo por H5 y F4. El blanco cambió las cuatro torres y jugó alfil de 1 en apuro de tiempo y en una posición peor. Fischer jugó caballo F4 y acá está planteando un lance que
Spassky, nervioso, apremiado de tiempo, no vio y cometió lo que los ingleses llaman un blunder, ¿no? Un error muy grave, sobre todo tratándose del campeón mundial, ¿no? En posesión del título. Porque acá el blanco con, con dama B1 está peor, el negro juega rey E7, acomoda al rey, puede intentar atacar en el flanco rey, o si cambiara dama jugar un final, porque tiene mejor estructura de peones, pero en lugar de eso, Spassky cometió el grave error de jugar dama C2 y tras alfil por A4 se encuentra completamente perdido, porque si saca la dama le comen alfil por D1 y dama por E4, y a dama por E4, a dama por A4, dama por el alfil, viene dama por E4 del negro, y hay una doble amenaza, que es mate en G2 y mate con dama por E1 comiendo el alfil de casillas negras. Por lo tanto acá Boris Spassky no tuvo más remedio que abandonar esta quinta partida del match, y esto le significó dos cosas. Uno, que Fischer empatara el match, que había empezado perdiendo 2-0, su segunda derrota con blancas, y acto seguido vendría otra partida brillante, que Fischer le ganara un gambito de dama, y ya en la sexta partida Fischer pasaría adelante en el match, cuando había arrancado 0-2 producto de perder una primera partida donde sacrificó un alfil que no tenía sentido, y haber perdido la segunda por ausencia. Pero para terminar este homenaje a Fischer, vamos a mostrar una posición de el match Fischer-Petrosian, partida número 7. Ya Fischer estaba ganando 3,5 a 2,5, y creo que esta partida fue el sumum, digamos, de el máximo nivel ajedrecístico que Fischer demostró en ese match. Ganaba el match quien se llegaba a los 6,5, porque el match era a 12. Y el match venía a 2,5 a 2,5, y Fischer ganó 4 partidas seguidas, para que se den una idea. Esta fue la segunda de esas 4. O sea, ya acá iba ganando 3,5 a 2,5, y acá con blancas tiene una mejor posición. Y inclusive esta posición está en varios libros. Fischer, teniendo un caballo impresionante, como el de C5, jugó caballo por D7. Cuentan las crónicas de la época que Najdorf era el comentarista en el Teatro San Martín de Buenos Aires de la partida para el público, y que cuando le trajeron a Najdorf de la sala de juego, digamos, él estaba analizando en un lugar contiguo, caballo por D7, Najdorf a los jóvenes que le trajeron la jugada los echó y les dijo: ustedes no saben nada de ajedrez. Fischer no pudo haber cambiado ese caballo por ese alfil. Los chicos agacharon la cabeza, volvieron a la sala de juego, y al minuto regresaron a donde estaba Najdorf y le dijeron: disculpe maestro, pero Fischer jugó caballo por D7. Y Najdorf no lo podía creer. Lo fue a verificar con sus ojos y era así. Una jugada increíble, pero que tiene una razón. El alfil amenazaba ponerse en B5 y defender toda la posición negra. Entonces, eliminando el alfil, el blanco pierde un gran caballo, pero va a ganar la columna C, tiene un 2 contra 1 en el flanco dama, y su alfil es muy bueno y el caballo negro está totalmente neutralizado. Un análisis profundísimo, yo diría increíble, y lo más loco del caso, que lo que queda de acá en adelante de la partida, que serán unas 12 jugadas, cuenta la historia que Fischer prácticamente jugó todas las movidas al toque y sin darle una oportunidad al ex campeón mundial Tigran Petrosian. El negro jugó torre por D7, torre C1 tomando la columna abierta, torre D6, torre C7, la torre en séptima, caballo D7 para que no entre la otra torre, torre E2, G6 para evitar alfil F5 y darse un aire, rey F2, H5 y F4.
El blanco quiere romper los peones negros con F5. H4 del negro, rey F3 amenazando y obligando F5 generando más debilidades. Rey E3 amenaza rey D4. D4 jaque, rey D2. Y el negro tiene peor rey, el peón de A6 mal, el peón de G6 mal y no sabe cómo sostener esta posición. Jugó caballo B6 de forma desesperada, le entraron con la torre, caballo D5, torre F7, jaque, rey E8, torre B7, caballo por B4 parece que gana un peón, porque a torre por B4, rey por F7, pero alfil C4 es una brillantez total. En esta posición, Petrosian decidió abandonar. El tema es que le están amenazando múltiples cosas y, por ejemplo, si juega caballo D5, le juegan alfil por D5 y torre H7 y no puede parar el mate en H8. Y si juega torre C8, igualmente torre H7 amenaza mate y la posición del negro está totalmente perdida. Porque para salvar el mate habría que jugar torre F6 y ahí el blanco tiene o torre H8 y cambia torres o torre por B4 finalmente ganando una pieza. No hay salvación, la rendición de Petrosian fue totalmente lógica y esta partida se considera una maravilla, la técnica más allá de la táctica, una conjunción perfecta que se veía en el juego de Fischer y que a principios de los 70 creo que fue algo prácticamente inigualable. Bien, ojalá que estas dos partidas les hayan gustado, que un poco, aunque sea de manera muy rápida, hayan sintetizado el gran juego de Bobby Fischer, completo en todas las áreas, que les sirvan para estudiar, que les sirvan para disfrutar lo que fue el legado de este gran campeón norteamericano y por supuesto siempre con Juan Cruz y quien les habla Alejo de Dovitis. Les mandamos un abrazo enorme desde Buenos Aires, Argentina. Los esperamos en el próximo video y quedamos a las órdenes de las sugerencias, comentarios y críticas constructivas que nos puedan hacer. Será hasta la próxima y como siempre muy buen ajedrez para todos.